Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran en estas horas de la tarde. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez. Por la misericordia del Señor, tenemos el grato privilegio de poder compartir esta su programación, Escudriñando el Rema de Dios. Esperamos que este tiempo de compartir la palabra sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes, de los que nos escuchan y nos ven. Ese es el propósito por el cual Dios nos permite poder siempre, cada domingo tras domingo, estamos siempre compartiendo un tema basado en la escritura. Y en esta tarde vamos a compartir un tema muy, pero muy importante. Como siempre, todo lo que tratamos de la escritura es muy importante, pues este lo continúa haciendo, y es acerca de por qué por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y es algo que debemos nosotros conocer a través de la palabra y darnos cuenta por qué Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús, si Jesús mismo enseña y manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy estaremos compartiendo este tema y esperando que esta palabra pueda bendecir sus vidas de una manera muy especial. Mientras tanto, vamos a compartir una alabanza para la honra y la gloria del Señor. No tenemos los derechos del autor de la música. Para mí lo del mundo se acabó.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa esa alabanza. Me gustan mucho esas alabanzas. Son viejitas, pero la letra que tienen es algo impresionante, impresionante. Y nos gozamos al escuchar esas alabanzas, las cuales pues bendice nuestra alma la palabra del Señor. Y es un gozo, es un gozo poder disfrutar a través de cada alabanza. Gloria a Dios. Es un gozo poder deleitarnos en cada una de las alabanzas que hombres de Dios han dejado plasmado, y que es un deleite para nosotros poder escuchar esas alabanzas. Y bien, solo permítanme un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, como bien lo dije, hoy vamos a estar desarrollando este tema de esta enseñanza titulado ¿por qué Jesús mandó bautizar? ¿Por qué Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué Jesús manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esto es sumamente impresionante, que cuando nosotros no entramos en el estudio de la palabra y el Espíritu Santo nos auxilia, a veces pudiésemos entender o pensar que la Biblia se contradice, o por qué este apóstol, este profeta, este rey dice esto y Jesús dice el otro. Y pareciera como que la Biblia se contradijera, pero en la realidad no es que la Escritura se contradiga. Lo que sucede es que nosotros muy poco estudiamos la palabra, y muy poco, al no tener esa intimidad por medio de la palabra en la búsqueda, muy poco conocemos de lo que la palabra nos enseña. Entonces, bien, vamos a leer qué dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y la palabra del Señor dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, y líbranos del mal. En esta tarde, Padre amado, nos presentamos en el nombre de nuestro gran Rey Salvador, maravilloso Jesucristo, delante de tu presencia, para adorarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte, porque tú eres digno. En esta tarde nos acercamos delante de tu presencia para decirte gracias por todo lo bueno. Gracias por lo grande, hermoso y maravilloso que tú eres. Aquí estamos una vez más para poder desarrollar esta programación, esperando, Padre amado, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, nos des el conocimiento de tu palabra, guiado por medio del Espíritu Santo, para entender lo que tu palabra nos enseña, y que al conocer lo que tu palabra nos enseña sea de bendición, sea de una bendición grande, que nosotros podamos entender lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, auxílianos,
porque de mente humana hay cosas que es imposible entender, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible entender. Así que glorifícate en estos minutos de esta programación, de principio a fin, que durante compartimos la palabra, el que está triste pueda ser consolado, el que está enfermo pueda ser sano, el que no te ha conocido pueda ser salvo, que no importa la circunstancia, pero que en esta tarde, una vez más, tu presencia se mueva de la manera gloriosa como solo tú lo puedes hacer, de esas múltiples de formas expresivas que tiene el Espíritu Santo, así lo puedas seguir haciendo y manifestando en bendición, en beneficio de cada uno de tus hijos. Adoramos y exaltamos tu nombre en esta tarde. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bien, como hablamos, vamos a estar compartiendo esta palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, lo que acabamos de leer. Y estaremos viendo por qué Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús. Y volvemos a tomar la cita de inicio, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es muy importante, que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y podamos por un momento tener esa intimidad por medio de lo que es la búsqueda de la Escritura misma y la guianza del Espíritu Santo. Es por esa razón que el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Son las Escrituras, la palabra de Dios, las que dan testimonio en relación con la verdad, en relación con Jesucristo, en relación con la salvación, en relación de la condición del hombre, y lo que era el hombre, y de dónde cayó el hombre, y lo que el hombre puede volver a retomar por medio de Jesucristo. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Con qué autoridad Jesús enseña todo lo que él enseñó, no solamente de palabras que quedó escrito, sino lo que hizo también? ¿Con qué autoridad Jesús enseña? Veamos qué dice Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí pudiésemos ver, como dije al inicio, como que si hubiera, como quien dice, como que si hubiera un mensaje que Jesús dice una cosa y Pedro dice otra. Entonces lo pudiésemos ver como si Jesús está diciendo una cosa y Pedro está diciendo otra. Entonces, de momento se puede ver como que hay una contradicción entre lo que dice y enseña el maestro y entre lo que está enseñando el discípulo, el apóstol Pedro. Aparentemente es como una contradicción, pero no es una contradicción. Debemos entender que hay cosas que de momento, cuando nosotros las estudiamos en la palabra, vemos como si hubiera alguna contradicción, pero tal contradicción no la hay. ¿Por qué? Es importante darnos cuenta de muchas cosas que son importantes que tomemos en cuenta cuando estudiamos, nos aplicamos en la lectura de la palabra. Y son cosas que debemos nosotros tomarlas en cuenta, porque si no se toman en cuenta, podemos caer en un error de una mala interpretación, y de una mala interpretación de la Escritura hacer una doctrina incorrecta. Y el propósito de Dios de dejar su palabra
El propósito de Jesús mismo enseñarnos su palabra es para que nosotros conozcamos a través de las Escrituras, guiados por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener una interpretación correcta, guiados por medio del Espíritu Santo. Porque si no se tiene una interpretación guiados por el Espíritu Santo, es una interpretación incorrecta y terminaremos enseñando cosas que la Escritura nos está enseñando. Entonces es importante que nosotros podamos enfocarnos qué es lo que dice Pedro y qué es lo que dice Jesús. El mismo Jesús, en la cita que acabamos de leer, él mismo nos manda que guardemos todas estas cosas como mandamientos. No dijo solo una parte. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra por qué Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús y por qué Jesús enseña a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. Jesús no dijo solamente una parte, dijo todas, y si las guardamos y practicamos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la bendición de practicar todo lo que Jesús manda es la fidelidad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero es necesario que practicar, guardar hasta el final todas las cosas que Jesús enseñó. Y dentro de todas esas cosas que Jesús enseñó, ¿qué fue lo que Él enseñó? Que Él mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pedro manda a bautizar solo en el nombre de Jesús? Si Jesús aquí está hablando de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces surge la interrogante. ¿Por qué Pedro está diciendo y los manda a bautizar en Hechos capítulo 2, versículo 38, en el nombre de Jesús? Entonces vamos a entrar para que podamos entender esto y seamos bendecidos por el conocimiento de la palabra, ya que por no tener el conocimiento de la palabra, hoy se están enseñando cosas que verdaderamente son una parte, pero no es todo lo que Jesús manda que guardemos hasta el final de todos los días. Gloria a Dios. ¿Por qué Pedro dijo a Cornelio que se bautizara en el nombre de Jesús? Es la cita que acabamos de leer. Y esto es muy interesante. Es muy interesante que hay otra cita bíblica más. Hay otra cita bíblica más que está también en Hechos capítulo 10, versículo 48. Y dice también, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces tenemos dos citas bíblicas que están hablando del mismo personaje, del mismo apóstol Pedro, que en las dos Pedro hace énfasis y manda a bautizarse en el nombre de Jesús. Pero como vimos antes, Jesús manda a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos como quien dice dos cosas que si las vemos así rápidamente, no encaja la una con la otra. Es como quien dice, una es lo opuesto de lo otro. Una, lo que dice Jesús, manda en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la otra de Pedro, las dos citas que acabamos de leer, Pedro en las dos dice y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces aquí hay algo como que humanamente de momento no cuadra. ¿Por qué? Porque Pedro está enseñando en dos ocasiones bautizarse en el nombre de Jesús, pero Jesús manda bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esto se torna muy interesante. Pero ¿cómo Pedro, el discípulo, pudiese contradecir o desobedecer un mandato que fue dado por su maestro? Aquí hay cosas y empiezan a surgir preguntas. Pedro, el apóstol, ¿por qué manda a bautizar en el nombre de Jesús? Si Jesús está ordenando bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo Pedro puede contradecir a lo que el maestro manda y enseña? Entonces esto se torna muy, muy interesante. Es interesante argumentar que tal manera y decir que el bautismo correcto es solo en el nombre de Jesús, eso no es correcto.
e interpretar de forma incorrecta algunos textos que en su forma literal dicen algo. Es lo que acabamos de leer, las dos citas bíblicas en las cuales Pedro literalmente manda a bautizar en el nombre de Jesús. Pero Jesús manda literalmente a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entonces aquí como que se pone un poco como si dijésemos tensa la situación, porque Jesús dice una cosa, pero Pedro está diciendo otra. Pero vamos a ir viendo y vamos a profundizar más de que Pedro no está mal con lo que él está diciendo. Porque Pedro está haciendo énfasis que se bauticen en el nombre de Jesús. Pero Jesús manda a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro no está mal con lo que está enseñando. Y Jesús, pues obviamente nunca estuvo mal, él fue perfecto. Entonces, avanzamos. Es importante interpretar, o sea, no podemos nosotros interpretar de forma incorrecta algunos textos que en su forma literal dicen algo, como los que estamos leyendo, el texto que habla el apóstol Pedro y el que habla el Maestro Jesucristo. Pero en su aplicación llevan otros complementos. Lo que Jesús muy claramente nos enseñó es importante poder entender estos versículos, los cuales en su forma literal nos habla de una manera, la cual no se puede aplicar solo un elemento, desechando dos más muy importantes. ¿Por qué razón? Porque Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús. Pero Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aparentemente, para los que dicen que esto está así como medio confuso, alguien no puede bautizar solamente en el nombre de Jesús como fórmula del bautismo correcto, porque hay dos elementos más que son parte del complemento para hacer y obedecer a lo que Jesús dijo. Entonces es importante que entendamos esto. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, perdón. Ok, más adelante lo vamos a ver. Ahora miremos por qué Pedro dijo tal cosa a Cornelio cuando lo mandó a bautizarse, mandó a él y su familia a bautizarse en el nombre de Jesús. No es que Pedro enseñara a los demás a bautizarse solo en el nombre de Jesús. Lo interesante e importante es entender por qué Pedro solo mencionó el nombre de Jesús. Aquí ya vamos entrando un poquito más adentro. ¿Y por qué Pedro no mencionó el nombre del Padre y el Espíritu Santo? Y Pedro solo hace énfasis y manda a bautizar en el nombre de Jesús. Él hace énfasis en el nombre de Jesús. Pedro hace énfasis en el nombre de Jesús. Jesús mismo profetizó esto a los judíos. Oiga bien. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 43. Jesús les dijo esto a los judíos. Oiga. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto es lo que Jesús habla a su pueblo, a los judíos mismos. Que Jesús viene y nace en medio de su pueblo, porque él fue judío, no fue alemán, no fue americano, no fue francés. Jesucristo fue judío, nació en medio de su pueblo. ¿Pero qué pasó? Su pueblo no le recibió, le rechazaron. Entonces Juan está hablando, Jesús cita en el Evangelio de Juan y dice que Jesús, permítame, Jesús le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Jesús fue enviado en el nombre del Padre. Y en el nombre del Padre viene y nace como hombre sin pecado alguno. Y nace en medio de su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué pasa? Jesús le dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces Jesús vino en nombre de su Padre, nace en medio de su pueblo, pero su pueblo no le recibe. No le recibe como el Mesías y Salvador.
¿verdad? Entonces su pueblo mismo le rechaza y no le recibe. ¿Por qué razón? Porque se tenía que cumplir esta profecía de que su pueblo mismo lo rechazaría. Por eso Jesús mismo les habla y les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero Jesús les profetiza y le dice, vendrá otro en su propio nombre y a él recibiréis. Está hablando de alguien que se va a levantar en el final de todos los tiempos, que no va a ser Jesucristo mismo, pero a ese sí le van a recibir. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la profecía de la palabra. Bien, eh, esta profecía se tenía que cumplir y Pedro logró entender de qué Jesús estaba hablando. En aquel tiempo a los judíos y gentiles, y hoy mismo esta palabra nos sigue hablando. ¿Por qué razones? Primero a los judíos. Jesús fue enviado por el Padre, vino y nació en medio de su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Los judíos mismos lo rechazaron porque se tenía que cumplir esta profecía que ellos rechazaron a su pueblo. Ellos rechazaron a su pueblo. Y Y Jesús fue enviado por el Padre, vino y nació en medio de su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1:11? Habla y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quién es lo suyo? Israel, y no le recibieron. Y adelante ese mismo, la continuación de ese versículo 11 y que pasa al 12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, no de María, no de Pedro, no de Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Ser hechos y llamados hijos de Dios. Entonces, un punto muy importante, para poder ser hijo de Dios solamente se puede ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, no por María, no por Pedro, no por Juan. Eso es falso, no lo enseña la Escritura. Entonces, todo aquel que quiera ser hijo de Dios se puede hacer solo por medio de Jesucristo. De lo contrario, el que no es hijo de Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio sigue siendo solamente creación o, es fuerte la palabra, pero tengo que decirla, es un bastardo. No es hijo de Dios, sino creación, que es diferente. Entonces, bien, continuamos. Entonces, este Evangelio de Juan, hablamos que 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué los judíos no le recibieron a Jesucristo si Jesucristo es el enviado por el Padre? ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos esperaban un Mesías Salvador que llenara sus expectativas y les librase del yugo romano. Eso era lo que los judíos esperaban. Un Mesías Salvador que les librase del yugo romano. Y cuando Jesús viene, no sucede eso. A lo que Jesús llega no como un rey guerrero terrenal para dar órdenes a todos los súbditos y que todos le sirvieran a él, sino todo lo contrario. Llega como un siervo, servidor de todos sus hermanos. Entonces, cuando Jesús llega, los judíos esperan esa expectativa de un Mesías y Salvador que los libre del yugo romano. Pero ¿qué sucede? Esas eran las expectativas del pueblo judío y muchas veces del hombre carnal. Pero ¿qué sucede? Jesús es todo lo contrario. Él no viene para que le sirvan como rey, sino él viene como siervo, servidor. Entonces todo esto no encaja, no concuerda con lo que es la expectativa humana al plan eterno y divino del cielo. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Jesús vino como un siervo, servidor de todos sus hermanos, despojándose de toda potestad. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, 7 y 8? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es impresionante que Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no viene para ser servido, sino que Él sirve. Esto es la expresión más alta
en su manifestación de servicio, que Jesús no vino para que lo sirvieran como rey, sino que vino como rey servidor, servidor de sus hermanos. Entonces todo esto no encaja, todo esto no encaja en en los, en las perspectivas que los judíos esperaban. No encaja, porque viene un rey, no para que ellos le sirvan al rey, sino el rey servir a todos, en ese gesto de humildad, de amor y de servicio. Y en el versículo 8, Filipenses 2, porque leímos el 7, vamos a leer el 8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente. ¿A quién? Al Padre, al propósito por el cual Jesús había sido enviado. Entonces todo esto no encaja en la mente humana de las perspectivas que esperaban los judíos de un Mesías, de un rey, de un Salvador. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran esperar un rey que les diera órdenes. Ellos esperaban servir a un rey, pero lo cual Jesús viene y es todo lo contrario de lo que ellos esperaban. Cuando el Mesías llega, para ellos no llenó ni cumplió estas exigencias o expectativas demandadas de su pueblo. Y su mismo pueblo y algunos gentiles no le conocieron, mucho menos le recibieron. Entonces a Jesús, por esto que sucedió, muchos no le conocieron, que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el Rey, que Él era el Mesías, que había sido enviado. No le conocieron ni le sirvieron. Entonces, porque tanto para judíos y algunos gentiles, todo lo que Jesús vino e hizo, nada tuvo relación con todo lo que ellos esperaban del Mesías. Mucho menos, oiga bien, mucho menos que el Mesías terminara su obra en la tierra en una cruz y crucificado. Esto es todo lo contrario y todo lo opuesto ¿de qué? De lo que Jesús viene y hace. Por eso es que Jesús parte el tiempo en dos. Y el tiempo, cuando se parte en dos, se escribe AD y después se escribe DC. AC quiere decir antes de Cristo y DC quiere decir después de Cristo. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, parte el tiempo en dos. AD antes de Cristo y después DC después de Cristo. ¿Por qué parte la historia? Porque todo lo que viene Él a hacer es totalmente diferente a lo que la humanidad estaba acostumbrada a ver y hacer. Entonces Él parte la historia en dos. ¿Por qué? ¿Por qué se parte la historia en dos? Son múltiples cosas que habría que hablar, pero así de sencillo. ¿Por qué parte la historia en dos? En un antes y un después. Porque ningún rey terrenal en la tierra sirve a sus súbditos, son sus súbditos que lo sirven a él. Mas Jesús, siendo el rey, no vino para que le sirvieran, sino él para servir a sus hermanos. Entonces este es un gesto de humildad, de amor, de compasión y cosa extraordinaria lo que Jesús mismo hizo. Entonces muchos judíos, ellos no esperaban, mucho menos que el Mesías terminara su obra en la tierra, en la cruz y crucificado. Esto era como inconcebible para los judíos y algunos gentiles, que el que había de ser enviado fue enviado y que su obra terminara muerto y crucificado en una cruz. Entonces para ellos Jesús no es el rey, para ellos Jesús no es el Salvador, porque es todo lo contrario de las expectativas humanas que ellos esperaban. Por esta razón y muchas más, tanto judíos y algunos gentiles, desconociendo quién era Jesús y quién le había enviado como Salvador, le rechazaron y consintieron los líderes judíos con los romanos en su crucifixión y muerte. Como ya antes se había profetizado de todo el sufrimiento y situaciones que pasaría el Mesías y cómo sería su fin en la cruz como hombre. Isaías capítulo 53, todo este capítulo nos describe paso a paso lo que sucedió con Jesucristo. Dice que fue molido
por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Todo lo que Él pasó se describe en este capítulo 53 de Isaías. Y siendo el rey, pasó todo esto que la Biblia nos dice, y lo cual a la mente humana es inconcebible, porque un rey siempre está en un trono. Un rey nunca está para perder su trono, ni para servir a sus hermanos, sino para que su pueblo le sirva a él como rey. Y él está siempre sobre todos. Él está siempre sobre todos. Y con Jesús era diferente. Jesús estaba para todos, para servirles a todos. En Filipenses 2:8 nos habla de la muerte del Mesías en la cruz. Todo eso habla cómo fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Si los judíos y gentiles hubiesen comprendido quién era Jesús, lo hubiesen recibido y aceptado como el Mesías y Salvador, como el Mesías y Salvador de la humanidad. Hechos capítulo 2:38, vamos a volver a leer lo que leímos en el inicio. Pedro les dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero aquí vamos a ver por qué Pedro está haciendo énfasis de bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuevamente, si Jesús enseñó que se bautizara en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a conocer por qué Pedro hizo énfasis solo en el nombre de Jesús. Pedro no mencionó al Padre ni al Espíritu Santo. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y es importante que nosotros veamos a quién mintió Ananías. Y dice, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay algo muy importante y nos vamos a dar cuenta por qué Pedro hizo énfasis en bautizar en el nombre de Jesús. En el capítulo 5 de Hechos, versículo 3, oiga lo que Pedro dice a los judíos. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? ¿A quién? ¿A Jesús? No, al Espíritu Santo. ¿Y por qué está hablando Pedro con los judíos que Ananías mintió al Espíritu Santo? Porque los judíos sí tenían conocimiento o sabían de qué se hablaba cuando se hablaba del Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro hace énfasis y le dice: porque llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo. Entonces los judíos sí tenían conocimiento del Espíritu Santo. Ellos tenían conocimiento del Espíritu Santo. Ahora en el otro versículo veamos a quién mintió Ananías cuando dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, veamos los dos nombres que Pedro menciona, que ellos conocían y entendían que era el Espíritu Santo y quién era Dios. Entonces hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque ellos conocen. Pero el problema es que los judíos sabían del Espíritu Santo y sabían del Padre. Pero los judíos, lo duro y difícil e imposible humanamente era que ellos conocían del Espíritu Santo y del Padre, pero no de Jesús, el Hijo de Dios. Y al no conocer de Jesús, el Hijo de Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema por el cual cuando Pedro
manda a bautizar, en las dos citas bíblicas que leímos, manda a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Pedro hace énfasis en el nombre de Jesús? Porque los judíos conocen al Espíritu Santo y conocen a Dios, pero los judíos no conocen, ignoran y rechazaron ¿a quién? No al Espíritu Santo, no a Dios, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por esta razón, Pedro manda a bautizarlos en el nombre de Jesús. No es que Pedro está diciendo que el bautismo se haga solo en el nombre de Jesús. No, Pedro les recuerda a ellos lo que ellos no conocen, lo que ellos desconocen, y les hace énfasis en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no le mienta el Padre o el Espíritu Santo? Porque ellos lo conocen y lo saben muy bien. Entonces Pedro hace énfasis en el nombre de Jesús, porque es a quien ellos no conocen, es Jesús a quien ellos rechazaron, es Jesús a quien ellos esperaban como un rey que los iba a librar del yugo romano. Pero al no librarnos, entonces ellos desconocen verdaderamente a Jesús. Y al desconocer a Jesús, Pedro manda a Cornelio, y por eso es que le dice, y le mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Pero no está diciendo la palabra que solo en el nombre de Jesús es la forma correcta de la fórmula del bautismo del creyente. No, no está diciendo que solo es en el nombre de Jesús. Pedro está haciendo énfasis porque los judíos desconocían y algunos gentiles desconocían quién era Jesús. Entonces, al desconocer quién es Jesús, lo demás ellos conocen al Padre y conocen al Espíritu Santo, pero a Jesús lo ignoran. Y como a Jesús lo ignoran, Pedro hace énfasis y les menciona y les manda ¿qué? Bautizar en el nombre de Jesús, porque ya no hace falta que Pedro les recuerde el nombre del Padre o el Espíritu Santo, si ellos lo saben, lo conocen bien. Entonces Pedro hace énfasis de una manera específica en Jesús, en Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús el que los judíos rechazaron. Entonces, por esa razón, Pedro hace énfasis y les manda a bautizar en el nombre de Jesús. Pero no está diciendo Pedro que que en el nombre de Jesús es toda la fórmula, completa del bautismo de Jesucristo. Pedro hace ese énfasis para enseñarles a los judíos y a los gentiles algo que ellos no conocían. Ellos conocían de Dios el Padre y del Espíritu Santo, pero de Jesús lo rechazaron y no conocieron. Entonces, por eso Pedro hace énfasis de una manera muy específica. ¿Y en quién? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los judíos conocían a Dios el Padre y al Espíritu Santo, pero sí desconocían totalmente quién era Jesús. Esto vino a confirmar la profecía que Jesús mismo les habló al no recibirle a Él como Mesías y Salvador. Ahora bien, hay muchas citas bíblicas que nos hablan de palabras en términos plurales, donde el Padre habla en plural y no en singular. Estas conversaciones no son de Dios con los ángeles, como parte interactiva de la creación. ¿Por qué? Todo lo creado no puede decirle a su creador cómo hacer y qué no hacer, porque sería hablar de un Dios incapaz de crear algo perfecto y pedir ayuda a su creación. Vamos a ver qué dice Romanos 11:34. Y esto es muy importante que nosotros podamos nosotros entenderlo, porque siempre se dice que cuando hay palabras en la Biblia que Dios habla y
y cuando son palabras en plurales, se dice por ahí que Dios, el Padre, estaba hablando con los ángeles, pero la realidad es que Él no está hablando con los ángeles, porque los ángeles son la creación de Dios. Entonces, como tenemos un Dios todopoderoso, eh, nunca el Creador le pide de su ayuda a la criatura para que le diga qué hacer, cómo hacer o qué no hacer. Entonces vamos a ver qué dice Romanos 11, 34, 35 y 36. Dice, ¿por qué? Hace un interrogante. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, aquí estamos viendo qué impresionante es esto que dice la Escritura. ¿Por qué? Hace un interrogante. ¿Quién entendió la mente del Señor? Cierra la interrogante, hace otra interrogante. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, ¿quién fue el consejero de Dios que le dijera cómo crear el universo, las galaxias, todo lo que existe? Nadie, nadie. Entonces, Dios es creador de todo por su poder, por su, por su, por su omnipotencia, todo el poder. Él no necesita consultarle a nadie. Él no necesita pedir la aprobación de alguien. No. Él no necesita aprobar, o sea, él no necesita la aprobación de nadie. Él es todopoderoso. Entonces la creación no entra, perdón, la criatura creada por Dios no entra en parte activa en la creación, porque la creación, la, la criatura es creación de Dios y nunca la creación le va a decir a su creador cómo hacer y qué no hacer. Eh, Vamos a ver algunos versículos bíblicos donde hablan no en singular sino en plural y que ahí nos habla porque para muchos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, son, son la misma persona o es lo mismo y tienden de relacionar que no hay diferencias entre cada uno. Cada uno tiene una misión, tiene una función, tiene algo que hacer, cada uno. Entonces, muchos dicen que Jesús es el mismo Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Y que Jesús es el mismo Padre y que el Padre es el mismo Jesús. Y, y esto tenemos que entenderlo con la palabra de que si bien son la unidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que cada uno tiene una característica y tiene algo muy divino que solo ellos pueden tener y entran en lo que es la creación del universo y todo lo que Dios ha creado. Ejemplo, dice, no solo yo soy, sino el que me envió. Juan capítulo 8, versículo 16. Jesús dice, no soy solo yo, sino el que me envió. Entonces Jesús que está diciendo que no es solo Él, sino que es el que le envió. ¿Y quién le envió a Jesús? Dios el Padre. Porque muchos dicen, no, es que Jesús mismo es el Padre. No, aquí la Biblia nos está diciendo, Juan capítulo 8, versículo 16, no solo yo soy, sino el que me envió. Entonces, ¿a Jesús quién le envió? Jesús no se envió él mismo, a Jesús lo envió Dios, el Padre, a cumplir la misión que él vino a hacer. Dice la segunda también, en plural, no en singular. El Padre me envió, Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús no dice, me envié yo mismo o me envié yo solo. Jesús dice, el Padre me envió. Ahora, dice, descendamos y confundamos. Ahí está hablando
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dice, descendamos y confundamos. Ahí el Padre no está hablando con los ángeles. Los ángeles no entran en nada que hacer en la creación que Dios está creando. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo los que están en plena acción. Dice en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Entonces no dice la palabra, el hombre es como yo. No, es como uno de nosotros. Entonces, cuando dice nosotros, está hablando de la Trinidad o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 17:11, uno como nosotros, uno en esencia, pero manifiesto en tres. El Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo, que es el que opera por medio de Dios. Juan 17:21, uno, así como nosotros. En el 17:11 del Evangelio de Juan dice uno como nosotros. En el Evangelio de Juan 17:21 vuelve a decir uno así como nosotros. Juan capítulo 10 versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y note esto que dice uno somos, no dice uno soy. No dice uno soy, dice uno somos. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y por qué Dios habla y dice hagamos? No está hablando con los ángeles, está hablando el Padre y el Hijo, el Verbo. Y el Verbo más tarde es manifestado en carne y nace de una mujer como todo ser humano, pero sin pecados y sin haber sido engendrado por voluntad de sangre humana, sino por medio del Espíritu Santo nace Jesús. Mateo 10:33, el Hijo confiesa delante del Padre. Dice en Mateo 10:32, dice que a todo el que le confiese, todo el que confiese el nombre de Jesús delante de los hombres, Jesús mismo le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y dice que a todo hombre que niegue el nombre de Jesús a los hombres, delante de los hombres, Jesús le negará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que todo lo que el ser humano puede alcanzar, puede lograr en la misericordia de Dios el Padre. El vínculo, el conducto directo es Jesucristo. Si no hay ese vínculo, ese conducto que se llama Jesucristo, el hombre no puede establecer una comunicación, una conexión con Dios. El hombre, si no es por medio de Jesucristo, no puede ser injertado nuevamente y ser hijo de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender quién es Jesucristo, qué representa Jesucristo y qué es lo que nosotros podemos ser delante de Dios por medio de Jesucristo. Porque solo es por medio de Jesucristo que nosotros pasamos a ser, ¿qué? Hijos legítimos. No hay otro medio por el cual el ser humano pase a ser hijo de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Y el que no es hijo de Dios por medio de Jesucristo es un bastardo, y el bastardo no tiene parte en la herencia del Padre, de la promesa de la palabra que dice para sus hijos. Entonces solamente por medio de Jesucristo podemos pasar a ser hijos legítimos de Dios. Gloria a Dios. Isaías 48:16 dice, ahí estaba yo y me envió Jehová Dios. Hablando Jesús, ahí estaba yo y me envió Dios el Padre. Jesús no se envió él solo, a él lo envió el Padre
a cumplir, a cumplir la comisión que Él vino a cumplir. En Lucas 3, 21 y 22, el Padre habló en el cielo, el Espíritu descendió sobre Jesús. Esto es cuando Jesús es bautizado. El Padre habla en el cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre habla en el cielo y dice el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablando el Padre acerca de su Hijo. ¿Y qué sucedió? Dice que descendió en forma corporal, como, no dice que es una paloma, sino como paloma, como forma de paloma, el Espíritu Santo. Entonces vemos en esta acción activos, obrando y operando los tres. Dios el Padre hablando en el cielo de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, siendo bautizado como señal de obediencia, porque Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no tuvo pecados. Jesús no tuvo pecados, no conoció pecado alguno. Pero sin embargo se bautizó, ¿para qué? Para dar el ejemplo. ¿Y por qué Jesús viene a dar un ejemplo? Ejemplo de humildad, de obediencia. Esa es una. Otra, Jesús es el único ser en la faz de la tierra que pudo cumplir toda la ley. La ley no solamente eran 10 mandamientos, no, la ley eran 613 mandamientos. Y Jesús los pudo cumplir todos y cada uno, sin faltar, sin violar la ley. Entonces, como Jesucristo dijo Jesucristo mismo en Mateo: no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Y como Él viene no a abrogar la ley sino a cumplirla, Él cumple y obedece a Dios. ¿De qué? De ser bautizado por Juan, como un acto de obediencia, no porque lo necesitara. Si él era Jesús, el Hijo de Dios, no tenía pecado, no había necesidad de que se bautizara, pero sin embargo viene y lo hace. ¿Por qué? Por obediencia, por ejemplo, de cumplir el mandato del Padre. ¿Y todo esto para qué? Para que usted y yo obedezcamos lo que la palabra lo dice. Si Él no tuvo pecados y obedeció, cuanto más yo, que soy pecador, usted que es pecador, necesitamos obedecer la instrucción del Evangelio, de la palabra de Dios. Yo y el Padre uno somos. No dice yo y el Padre solo soy. No, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Veamos ejemplos del bautismo correcto, no el que practica de forma incorrecta o se enseña en la tradición romana. Ese no es bautismo, eso se llama engaño, porque eso no tiene fundamento en las Escrituras. Veamos qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo que Jesús enseña es, como dijimos antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo que Jesús enseña no es el que la religión tradicional enseña, porque eso es todo lo torcido, todo lo inverso de la verdad de las Escrituras. El bautismo que Jesús enseña, y dice en el versículo 16, el versículo 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que Jesús enseña? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y después que se les predica el evangelio a toda criatura, dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Que primero, para bautizarse hay que creer, porque nadie puede bautizarse sin creer por qué lo está haciendo o qué es lo que cree.
Pero la religión tradicional enseña todo lo contrario, inverso a la palabra de Dios, y enseñan ellos bautizar a la gente. Eso es incorrecto. Lo que Jesús enseña es que se les predique, se les enseñe la palabra, y después que ellos conocen la palabra, que el Espíritu Santo trata con ellos y les hace conciencia de la necesidad de arrepentimiento, de creer, viene lo que es el bautismo. Entonces esto es parte de la fórmula y el bautismo correcto que Jesús enseñó. Jesús nunca enseñó bautizar niños. Eso fue algo que se inventó, pero eso no es bíblico. Veamos el otro caso en Hechos capítulo 16, 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la historia que habla en este libro de los Hechos cuando Pablo y Silas estaban presos y todo lo que sucedió, que las puertas se abrieron, las cadenas fueron rotas y el carcelero quedó atónito. Y cuando quedó como atónito, después volvió en sí y preguntó y les dijo, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero está haciendo una pregunta a Pablo, Silas y los que estaban presos en la cárcel. Y dice el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un dato muy importante que Pablo aquí enseña y le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pablo no les dice, bautícense y después si quieren crean o no crean. No, Pablo los manda y le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para ser salvos no necesitamos primeramente bautizarnos, no, eso es torcido, contrario a la palabra. Necesitamos primero, ¿qué? Creer. ¿Por qué? Después de creer en lo que creemos, por la fe que tenemos, hacemos lo que vamos a hacer. Dios es un Dios de orden y siempre ha establecido su orden, de principio a fin, pero muchas veces las personas agarramos las cosas añadidas y dejamos lo más importante y principal, y de esa manera estamos nosotros haciendo las cosas incorrectas. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios manda, creer y después bautizarse. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero hay que buscar a Dios y su justicia, y dice que las demás cosas os serán añadidas. Lo primero que el ser humano necesitamos es buscar a Dios, es entender que hay una necesidad en mi vida, en mi ser, de que solamente lo pueda llenar. Y al buscar a Dios por medio de Jesucristo, las demás cosas son añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas que siguen siendo añadidas? Después de creer, ser bautizado y vivir día con día, que nuestra vida siga siendo cambiada, siga siendo transformada. Gloria a Dios. Siempre se sigue haciendo la misma actitud de hacer lo incorrecto en el nombre de Dios. Siempre los seres humanos hacemos todo lo contrario, torcido a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos dicen ser salvos por María, pero por María nadie ha sido ni será salvo, solo por medio de Jesucristo. Estas son verdades que a veces al oyente lo molestan, lo incomodan, pero es la palabra de Dios. Y muchas veces las personas nos ofendemos, nos molestamos por la verdad. Y es que así ha sido siempre la verdad. La verdad es como cuando tenemos una herida, que nos hemos herido un dedo de nuestra mano o en los pies, y toda herida, la carne que está alrededor de la herida, esa carne a veces está en mal estado. Y para que esa herida pueda cicatrizar, se necesita arrancar toda esa mala carne para que la carne empiece a cicatrizar. Y eso
de arrancar la mala carne producirá un dolor, pero si lo soportamos, habrá una sanación y restauración de una herida, de una llaga. Así es la verdad de la palabra de Dios, nos incomoda, nos hace sentir mal, pero si la aceptamos, aunque me sienta mal, pero es un medicamento que va a llegar y que va a servir para mi bendición, para mi salud espiritual. Eh, Veamos qué es lo que nos dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia es clara y dice que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Muchos te hablan de él, de ella, pero no te hablan de Jesucristo. Ahí no hay garantía de salvación, pero en Jesucristo sí hay garantía de salvación y vida eterna. En 1 Timoteo capítulo 2:5 vuelve la escritura y nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Muchos dicen, yo tengo un ángel de la guarda, yo tengo mi abogada que es la Virgen, que este y que el otro, pero déjame decirte que el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Así que si tú quieres acercarte a Dios, ser parte como hijo de Dios, hazlo por medio de Jesucristo. Fue Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que ofrendó su vida por salvarte a ti, por salvarme a mí. Nadie más murió en aquel madero, nadie más experimentó el quebranto, el tormento, solamente Jesucristo. Así que estamos concluyendo esta enseñanza que la hemos titulado ¿Por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús? Muchos dicen esto, pero no lo podemos aplicar. Dicen, Jesús fue un revolucionario como los hombres, pero esto no es compatible con Jesús. ¿Por qué? Un revolucionario es un líder al cual todos sirven, sus seguidores, si es posible, su vida dan por él. Pero él no morirá por salvar la vida de sus seguidores, mucho menos ser crucificado por el beneficio de la humanidad. Y Jesucristo sí dio su vida en beneficio y en favor de la humanidad. Los hombres que dicen ser revolucionarios pretenden librarte de esclavitudes y terminan haciendo al hombre mismo esclavo de sus prácticas como gobiernos. Jesús verdaderamente nos hace libres por su sacrificio en la cruz a todo aquel que le acepta y confiesa delante de los hombres. Los hombres que dicen ser revolucionarios pretenden hacer cambios externos, mas Jesús hace cambios internos en la mente y el corazón. Los hombres que dicen ser revolucionarios derraman mucha sangre inocente por su causa. Por su causa, ellos derraman mucha sangre de gente inocente. Jesús fue inocente y derramó su sangre por todos los culpables. Jesús como rey se despojó de todo y se hizo pobre por amor. No así muchos reyes en la tierra que terminan en la pobreza, no por amor, sino por desgracia o mal manejo de sus finanzas. Entonces todo esto es importante que nosotros podamos entender y que reflexionemos en el diario caminar de nuestra vida. Si bien no somos perfectos, cada día tenemos batallas, tenemos luchas, hay batallas que están en la mente, a veces hay batallas que estamos a veces luchando, batallando con la familia, que a veces hay cosas que no se deben hacer y un sinnúmero de problemas, pero estamos confiando de que Dios es el que nos ayuda y que ningún creyente es perfecto. Ningún creyente es perfecto ni será perfecto en esta tierra. ¿Por qué? Porque durante estemos en esta tierra somos seres imperfectos, pero con la diferencia que estamos en las manos del alfarero y Él está trabajando cada día con cada uno de nosotros. Así que gracias por su tiempo, gracias por conectarse en esta subprogramación, escudriñando el rema de Dios. Dios pueda bendecir a cada uno de los que se conectan a esta subprogramación.
y los que comparten de igual manera, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo que Dios nos regala en esta tarde de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. A veces cuando compartimos la palabra del Señor, a veces nosotros los hombres somos falibles. Ningún hombre en la faz de la tierra es infalible. El único infalible se llama Dios. El único infalible es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Pero aparte de ellos, todos los hombres somos falibles. Somos falibles y fallamos. Y cuántas cosas, pero hay uno que no falla y se llama Jesucristo. Y es nuestro Rey y gran Salvador. Así que vamos a orar en esta tarde para dar gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra y poder llevar bendición a través del conocimiento. Gracias te damos, Señor, en esta poderosa tarde, porque tú has sido bueno. Gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has regalado. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Gracias porque a pesar de todo lo malo que soy, que pienso, que digo y hago, tu misericordia me bendice cada día con la vida, con las fuerzas, con el alimento, con el trabajo. Guardas nuestro salir como nuestro regreso, nuestro andar está en tus manos. Gracias te damos en esta tarde porque es tu propósito abrir nuestros labios y compartir esta palabra para que llegue, para que bendiga a cada oyente de una manera muy especial. Gracias te damos porque eres tú quien pones. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos. Que tú bendigas la vida de cada uno de los que se conectó y los que van a ver este video sean bendecidos grande y poderosamente en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo trayendo otro tema de las Escrituras. Así que este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez. Que el Señor les bendiga.